Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a la reflexión de este miércoles. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Espero que el Señor hable a nuestro corazón y que también nos vayamos edificando poco a poco en todo lo que el Señor quiere para nosotros. En este tiempo de reflexión estamos revisando en este año todo lo que tiene que ver con la oración y hemos avanzado ya con el Padre Nuestro. Ya terminamos esta serie de reflexiones y vamos a continuar con el tema. Pero antes de hacerlo, permítame hacer una oración. Te damos muchas gracias, Señor, por este día que nos das la oportunidad de estar juntos para reflexionar sobre tu palabra, aquellos textos, aquellos pasajes, Padre, que tú nos hablas acerca de la oración, cómo debemos orar, por cómo debemos pedir, cómo debemos de confesar, cuál debe de ser nuestra actitud, cuánto tiempo lo tenemos que hacer, hasta cuándo. Así que estamos dispuestos, Señor, a ser instruidos por ti a través de tu Espíritu, que está determinado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, y cuida de cada uno de nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues así, le doy la bienvenida a todos ustedes. Me da mucho gusto verlos y saber que están conectados, saber que están ahí y también saber que a la postre algunos estarán viendo este video, esta grabación en las plataformas que tenemos de YouTube y de Facebook y se queda como una colección posible para futuras reflexiones. Así que sean todos ustedes bienvenidos. He comentado al principio que estamos estudiando en este año todos los temas que tienen que ver con la oración. Consideramos que es absolutamente necesario estudiar estos temas porque es algo que está en la Escritura. Es parte de nuestros hábitos espirituales que tenemos que conservar, que preservar. Es algo que no tenemos que descuidar en nuestra vida espiritual. Ciertamente nuestra vida espiritual está llena de cosas que tenemos que hacer, pero una de las cosas primordiales es esta, que es justamente la oración. Ya dijimos en el estudio pasado del Padre Nuestro que los discípulos de Cristo, los apóstoles de Cristo, pudiendo haberle pedido cualquier cosa que les enseñara, le piden al Señor que les enseñe a orar. Y Él, bueno, pues Él da este modelo maravilloso que ya hemos hablado mucho tiempo del Padre Nuestro. Así que hemos abordado esto, hemos aprendido en este tipo de reflexiones exactamente cuál es la intención detrás del Padre Nuestro. En cada una de las peticiones hemos disfrutado este estudio y hemos llegado pues a conclusiones de que sí debemos orar, aun y cuando sabemos que el Señor tiene todo bajo control y todo ya tiene predeterminado. Es nuestra responsabilidad acercarnos a Él solo por la razón que Él nos pide. Luego entonces nosotros salimos beneficiados espiritualmente. Pero la palabra completa tiene varias instrucciones. Uno de los libros que es muy importante en la reflexión de la oración tiene que ver con los salmos. Ahí encontramos una gran cantidad de formas de orar, incluso de vocabulario que podemos usar para hablar, aquel vocabulario que nos ayuda para dirigirnos a Dios por sus nombres, aquellas otras acciones y peticiones que nos ayudan y con las cuales nos familiarizamos y podemos orar justamente con este tipo de palabras, pero también en la estructura de los salmos sabemos cómo debemos de estar orando. Así que bueno, entonces esta es la tarea que tenemos y esa es la tarea que tenemos que seguir haciendo a lo largo de todavía un rato más. Hoy vamos a reflexionar sobre la oración alrededor de lo que Pablo le enseña a los Efesios. Así que vamos a tocar un poco esto, entrando al libro de los Efesios en el capítulo número 6. Así que yo le pido, si tiene su Biblia por ahí, que abra su Biblia en Efesios capítulo número 6. Voy a reflexionar solamente de un versículo, aunque bien vale la pena tener un poquito el contexto del capítulo completo, particularmente de la parte anterior. Siendo este el último capítulo que escribe el apóstol Pablo, va a terminar, ¿verdad?, con aquellas cosas prácticas que normalmente tiene como costumbre. Empieza con doctrina, con teología, muy densa, por cierto, en el capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, muy densa la teología, de mucha importancia, de mucho estudio, pero termina con cosas muy prácticas. Básicamente en el capítulo 6 está esto que nosotros hemos llamado la armadura de Dios, y en medio de todo este pensamiento está la oración. Versículo 18, dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Usted puede notar que este versículo número 18 está al final o justo al final de toda la descripción de la armadura, de estos 6 elementos de la armadura
de Dios. Desde el principio del versículo número 10 del capítulo 6, está diciendo el Señor que nos tenemos que fortalecer en Él y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Y luego entonces nos dice, para que puedan vestirse del poder de su fuerza y fortalecerse con el poder de su fuerza, tienen que vestirse, y entonces nos da estas metáforas maravillosas acerca de cómo lo debemos hacer, y es así como el Señor nos habla de toda la armadura de Dios. Entonces tenemos toda la armadura ahí. Pero una de las cosas que es muy importante decir es que la oración no es otra pieza de la armadura. Termina, por cierto, el versículo 17 diciendo: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y bueno, ahí está. Con esto termina. Pero luego dice orando, ¿verdad? Orando. Esto nos hace pensar y reflexionar que la oración no es parte de la armadura, sino que la oración está en medio, ¿verdad?, de toda la armadura. Es decir, que mientras que estamos nosotros tomando el escudo de la fe, con que podamos apagar los dardos del maligno, cuando tomamos el yelmo de la salvación, ¿verdad?, cuando tenemos ceñidos nuestros lomos con entendimiento, cuando estamos nosotros tomando toda la armadura para combatir a las huestes estas enemigas de nosotros, bueno, pues sabemos que todo este asunto, vestirnos de toda esa armadura, que está explicada bastante bien aquí en los versículos 10 al 17, podemos entender que eso es muy necesario. Pero cuando estamos haciendo esto, tenemos que estar orando. La palabra orando, ¿verdad?, gramaticalmente está en gerundio, lo cual implica que va acompañando cada una de las acciones. Mientras me pongo el cinturón, oro. Mientras me porto con el yelmo, oro. Mientras porto la espada, oro. Es decir, la oración viene acompañando todo este proceso. Entonces la oración no es parte de ninguna manera de la armadura, sino es la que le da soporte, sostén, fuerza, fortaleza, le da fortaleza al soldado, ¿verdad?, en esta metáfora, que va a combatir contra el enemigo. Así que estamos hablando de un elemento que va alrededor de la armadura y no como parte de la armadura. Pero el versículo 18, cuando habla entonces orando, y está diciendo allá orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, encontramos una gran riqueza. Aquí no podemos expresarlo tan ampliamente, pero por lo menos encontraremos 4 cosas que creo que valen la pena en esta reflexión. 1, la variedad de la oración. 2, el cuándo y el dónde de la oración. 3, la forma de la oración. Y 4, los objetos de la oración. Así que usted puede ir llevando poco a poco este muy breve bosquejo acerca de lo que dice el versículo número 18. Empecemos entonces con la primera cosa. La variedad de la oración. Dice el apóstol que tenemos que orar en todo tiempo, dice, con toda sabiduría, con toda oración y súplica. Dice con toda oración y súplica. Toda oración y súplica abarca en esta primera asunto de la variedad de la oración todas las áreas de la oración. Hemos estado hablando en el pasado acerca de los elementos de la oración. Tenemos oraciones de alabanza, tenemos oraciones de confesión, de gratitud, de petición, de intercesión. Tenemos una gran cantidad de peticiones, de súplicas, de gratitudes, de alabanzas y de confesiones. Bueno, todo esto conforma toda la oración, es decir, es amplia, es completamente abarcativa. Entonces todas nuestras oraciones, absolutamente todas, dice el apóstol Pablo, tienen que estar consideradas, ¿no?, dentro del concepto de nuestra devoción delante del Señor. Él dice con toda oración y con toda súplica. Esta es la manera como tenemos que orar, más cuando estamos enfrentándonos ante el enemigo invisible, ¿verdad?, pero palpable, que es Satanás. Evidentemente debe de ser una oración constante en toda oración y súplica, por necesidades, por situaciones específicas y muy concretas. No solamente el tema de abarcar toda oración y súplica habla acerca de que tenemos que hacerlo constantemente todo el tiempo en cada circunstancia, sino además con todos los detalles posibles.
En algún momento comentaba yo que, por ejemplo, la oración de confesión, no solamente está bien que oremos en confesión, sino que tenemos que ser muy cuidadosos en el detalle, porque no podemos acercarnos al Señor en confesión y decir, Señor, perdóname por todos los pecados. Quizá lo mejor sería tan abarcativo la confesión de decir, Señor, perdóname por este pecado puntualmente, por esto que pasó por mi mente, por esto que salió de mis labios, por esto que mis ojos miraron, por esta acción pecaminosa que hice, esta concreta. Esto es abarcativo. Y en cuanto a las peticiones, en cuanto a las súplicas, en cuanto a las intercesiones y la alabanza, tenemos que ser también muy abarcativos. Esto, usted pensará, bueno, nos tomará mucho tiempo. Pues sí, sí, efectivamente, pero, ¿verdad? Es algo que la Biblia nos enseña. Tenemos una gran variedad de maneras como tenemos nosotros que orar. Dice el apóstol, ¿verdad? Con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. Abarca todas las áreas de nuestra oración. Pero la segunda cosa que mencioné, no solamente mencioné entonces la variedad de la oración, sino la segunda cosa que es importante es cuándo y dónde de la oración. Nosotros comúnmente somos bastante proclives a pensar que la oración tiene que ser en un momento muy específico que apartamos en el día, ¿verdad? Para hacer esta oración. Y también hablamos de no solamente de un momento específico, sino de un lugar, ¿verdad? Algunas personas piensan que, bueno, para la oración hay que hacerlo en el templo porque ahí es donde el Señor nos escucha. Hay algunas otras personas que incluso tienen un cuarto de oración, ¿no? No me parece mal, pero no es solamente ¿no? Hay algunas personas que tienen un área muy particular para orar y me parece maravilloso, pero esto no limita la posibilidad de que pueda hacerlo en otro lado. Y tampoco limita la posibilidad de que pueda hacer en todo tiempo. Así que cuando hablamos de el cuándo y el dónde de la oración, hablamos de que en cuanto al cuándo es en todo tiempo. Y cuando hablamos de en dónde es en el espíritu, habría que tener cuidado con estas cosas. Así que entonces la oración en tiempo, ¿verdad? En el tiempo que vivamos de tristeza, de tribulación o de paz o de gozo, lo que sea, tenemos que estar orándolo. Orando al Señor. El todo tiempo implica que no hay manera de que detengamos nuestro proceso de oración. Todo tiempo no es solamente cuando todo el tiempo que dura la oración. Vamos a suponer que estamos en una reunión de oración y la oración dura 1 hora. Bueno, el todo tiempo no es 1 hora, no. El todo tiempo abarca todo tiempo en todo el momento de nuestra vida. Entiendo que no podemos estar todo el tiempo orando. Hay momentos en donde dormimos, donde estamos comiendo, donde estamos conversando con alguien en una clase o lo que sea, pero el todo tiempo tiene una implicación de que no tiene límite. Tenemos que estar orando, dice la palabra, en todo tiempo. En todo tiempo y evidentemente en toda circunstancia. Proverbios 3:6, por ejemplo, dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos, lo cual implica en todo tiempo. No solamente en la adversidad, pero también en el tiempo del regocijo tenemos que estar orando al Señor, ¿verdad? Con toda oración y súplica. Así que no es limitativo, también es abarcativo. Pero ¿en dónde? ¿En dónde? Ahora, aquí la expresión del apóstol Pablo dice en el Espíritu. Así que no confinamos la oración al templo. Cuando hablamos de orar en el Espíritu, es que nosotros, ¿verdad? Con el Espíritu que mora en nosotros y que está convenciendo y hablando a nuestro propio espíritu de nuestra identidad en Cristo, estamos nosotros orando todo el tiempo en el Espíritu. En el Espíritu tiene que ver cuando nosotros estamos conectados con el Señor en cualquier lugar, en todo el tiempo, y estamos y con toda oración y súplica, estamos en el Espíritu cuando hemos sido salvados, regenerados. En el Espíritu tiene que ver que solamente la oración del justo, la oración de aquel que es creyente, ¿verdad? Como en el contexto del libro de Efesios que le escribe a los creyentes, estamos hablando de que orar en el Espíritu es estar conectado con el Espíritu que mora en nosotros y estar orando al Señor. Y además con la ayuda del Espíritu que nos da la posibilidad de poder expresarnos de una mejor manera y además en armonía con su voluntad.
Orar en el Espíritu entonces tiene que ver con estas cosas, ¿verdad? Estoy siendo inspirado por el Espíritu, estoy siendo llevado, movido por el Espíritu, orando y Él, ¿verdad? Va a interceder, va a llevar mi oración, perdón, ante la presencia del Señor con gemidos indecibles y va a convencerme de lo que tengo que decir, me va a ayudar en mi oración y además va a hacer que mi oración esté en armonía con la voluntad del Señor. Pero por otro lado, cuando estamos hablando de orar en el Espíritu, estamos hablando de orar con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es importantísima, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Y además, cuando el Espíritu nos redarguye a través de su palabra. Así que cuando oramos en el Espíritu, estamos utilizando el lenguaje bíblico también. Evidentemente no en todas las palabras, pero usamos y tenemos principios bíblicos, a veces frases bíblicas, a veces conceptos muy concretos en donde estamos orando al Señor y eso es también orar en el Espíritu. Así que estamos viendo la variedad de la oración y que es con toda oración y súplica, el cuándo y el dónde es en todo tiempo y en el Espíritu, pero la tercera cosa es la forma, ¿verdad? La forma de la oración. Dice la palabra, velando en toda perseverancia y súplica, ¿verdad? Velando en toda perseverancia y súplica. Pablo a los Colosenses en el capítulo 4, versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Los que no permanecen alerta, los que no están alerta y son dejados e indiferentes en lo que respecta a sus hogares, a sus trabajos, e incluso a la iglesia, en lo que pasa en las calles, cualquier cosa en la región, en el país, en el mundo, en la iglesia, en la denominación, ¿verdad? Cuando no consideramos todo esto, ¿no? Cuando no conocemos las necesidades que hay en todo esto, ¿cómo podemos estar perseverando en qué? Velando en toda perseverancia, dijéramos nosotros, ¿en qué? Los que no conocen la voluntad de Dios porque dedican un tiempo muy pequeño al estudio de la Escritura, no pueden cosechar el fruto de la oración. Tenemos que aprender las promesas, tenemos que estar teniendo el termómetro de la Escritura. Y dice la Biblia, ¿no? El apóstol Pablo, que tenemos que estar velando en toda perseverancia y súplica. Fíjese que comentarista dice, ¿no?, que la oración tiene que ser constante. Y la perseverancia tiene que ver con la constancia. Es perseverar, tiene que ver con la constancia. Incluso a veces tenemos oraciones que repetimos mucho por alguna circunstancia. Padres o madres que oran por sus hijos todos los días, todos los días, todos los días. ¿Es que están pensando que Dios no ha hecho la obra en sus hijos? El que es creyente, el que entiende la oración, sabe que no tiene que ver con esto. Dios está a cargo de nuestros hijos, oremos o no lo hagamos. Pero perseverar, velando y perseverando con toda súplica, tiene que ver con este entendimiento de que nuestra vida espiritual está siendo satisfecha por la oración que hacemos delante de Dios, haga lo que haga, suceda lo que suceda. ¿Está mal estar orando por una cosa particular muchas veces? Desde luego que no, por supuesto que no. Hay que seguir haciéndolo. El Señor, cuando hablamos de la oración del Padre Nuestro, Él dijo, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y todos los días. ¿Será que el Señor llegue un momento en que diga, ya deja de orar que te dé el pan, que no te compruebo yo que te doy el pan? Ya. No. ¿Por qué? Porque Él quiere que le pidamos, quiere que dependamos de Él y además quiere que nosotros experimentemos en nuestra vida espiritual que estamos nosotros, ¿verdad?, en la voluntad del Señor y que estamos dependiendo completamente de Él. Así que cuando velamos en toda perseverancia y súplica, estamos nosotros haciendo una tarea de no descansar y poner siempre nuestras peticiones delante del Señor. No importa que sean las mismas, pero ciertamente siempre se añade algo más. Y siempre decimos algo más y siempre nos presentamos delante del Señor con nuevas y necesidades y peticiones. Evidentemente nuevas súplicas. Así que hemos hablado de la variedad de la oración, hemos hablado de el dónde y el cuándo de la oración y también hemos hablado de la forma de la oración. Pero
¿Cuál es el objeto de la oración en este pasaje en particular? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Por todos los santos. Por todos los santos. Entiéndase santos como elegidos, como regenerados, como rescatados. Tenemos la obligación, amados hermanos, de orar por todos los santos con oración y súplica, velando y perseverando. Tenemos que hacerlo en el Espíritu y todo el tiempo por los santos. Evidentemente por cualquier otra cosa, pero la instrucción aquí precisamente del apóstol Pablo dice por todos los santos. Luego entonces, versículo que no vamos a analizar en el 19, él va a decir por mí, ¿verdad? Bueno, él es parte de todos los santos. Pero tenemos que orar por todos los santos, se lo merezcan o no. Tenemos que orar por todos los santos, nos hayan lastimado o no. Tenemos que orar por todos los santos, y no solamente por aquellos a los que amamos entrañablemente, sino por todos aquellos que profesan la fe en Jesucristo y que es necesario que estemos orando por ellos. El Señor Jesús es un ejemplo maravilloso de interceder, ¿verdad? Esta oración de intercesión el Señor la hace de una manera maravillosa, pero el Señor ora por usted y por mí, pero ¿será que lo merezcamos? ¿No hemos ofendido a Cristo muchas veces? ¿No hemos ido en contra de su voluntad? ¿No le hemos negado muchas veces con nuestras palabras y nuestras actitudes? ¿No hemos ofendido a algún otro santo con nuestras vidas? ¿No hemos sido hostiles en la iglesia donde nos congregamos? ¿Merecemos que el Señor ore por nosotros? El autor de Hebreos en el capítulo 7, verso 24 y 25 dice: Mas ¿verdad? Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y mire lo que dice: viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor está intercediendo por toda la gente por la que ha derramado su sangre, por todos los santos. Si el Señor Jesús ora por todos los santos, lo merezcan o no, le hayan ofendido o no, sigue intercediendo por usted y por mí. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Hay alguien que no le simpatice mucho? ¿Hay alguien con el que no quiere tener contacto? Pero es parte del pueblo de Dios, es parte de la comunidad, ha sido salvado por Cristo. Tenemos que orar por él, por ella, porque debemos orar por todos los santos. Así que ahí lo tenemos, la variedad de la oración con toda oración y súplica. El cuándo en todo tiempo, el dónde en el Espíritu, dirigidos por supuesto por la palabra. La forma de la oración, velando en toda perseverancia y súplica. Y finalmente, los objetos de la oración por todos los santos. Evidentemente oramos por cualquier otra circunstancia, pero una tarea olvidada quizá es que ciertamente oramos por nuestras necesidades, pero tenemos que seguir intercediendo unos por otros. Ore por sus hermanos, sus hermanas, ore por la iglesia, ore por los redimidos que se congregan con usted en la iglesia. Oremos unos por otros. Tenemos los recursos, tenemos la palabra, tenemos la capacidad de orar. Hay reuniones para esto. No dejemos de hacerlo. Tenemos que hacer lo que el apóstol dice: orar en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es necesario. Hagamos esta tarea. Oremos. Padre, muchas gracias porque nos permites revisar este texto y darnos cuenta de la importancia que es orar con toda oración y súplica. Orar todo el tiempo y en el Espíritu. Orar velando y perseverando, Señor, con súplica. Porque además lo tenemos que hacer por todos los santos. Instrúyenos, Señor, por tu Espíritu. Convéncenos de esta verdad y ayúdanos para que tengamos una vida de oración auténtica, tal y como tú la pides para nosotros. En el nombre de Jesús pedimos y oramos. Amén. Pues amados hermanos, llegamos al final de esta muy breve reflexión. Yo les sigo invitando. Venga a la iglesia, ya no tenemos restricción alguna. Puede asistir, no lo deje de hacer. Es día del Señor el domingo y la iglesia está abierta.
Seguimos en el tercer piso. Esperamos que pronto podamos bajar al templo cuando se termine la remodelación. Pero entre tanto, si puede venir, asista. Le seguimos invitando a las actividades entre semana, a la escuela dominical el domingo. No se pierda de ninguna de las actividades de nuestra iglesia. Seamos edificados unos a otros. Oremos unos por otros. Construyamos. Sigamos construyendo y edificando en el reino que Dios ha puesto para la iglesia. Yo por lo pronto me despido. Le deseo las más ricas bendiciones del Señor. Que Dios le bendiga.